Buenos días, hermanos. Vamos a continuar esta mañana con nuestro estudio del Evangelio de San Lucas y nos toca considerar a partir del versículo 18. Muy bien, vamos a empezar aquí en Lucas 7, en el versículo 18, y para ligar con nuestra clase anterior vamos a comentar que en nuestra clase anterior vimos cómo Jesús levanta a aquel joven que llevaban a sepultar para bendecir a su madre que iba a quedar en la miseria y desprotegida, ¿verdad? Y terminó ese pasaje diciendo que se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Entonces empezamos con el versículo 18. Nosotros vemos cómo estas cosas que habían sucedido, el levantar a un hombre muerto y entregarlo vivo a su madre, era un hecho que no podía pasar desapercibido. Y todo alrededor, dice, y su fama se extendió por todos los lugares. Entonces ese conocimiento llega hasta Juan, que estaba preso, ¿verdad? Y entonces Juan, cuando oye todo lo que está sucediendo, entonces manda a 2 de sus discípulos para que vayan y le pregunten a Jesús. Y nosotros ya a través del tiempo y leyendo la Escritura así en forma continua, nos puede parecer raro o extraño que Juan, que había conocido a Jesús, que lo había bautizado, que lo había visto actuar, pregunte, ¿eres tú el que había de venir? Pero pensemos en algo. La idea que el judío tenía del Mesías, un personaje con poder, un personaje importante, un personaje que se iba a sobreponer sobre las autoridades vigentes, ¿verdad? ¿Cuál era la idea? Alguien importante desde el punto de vista político y social, ¿verdad? Entonces ellos hasta el momento no veían eso en Jesús. En Jesús veían a una persona humilde, a una persona aunque de origen reconocido, pero que por su situación actual no tenía nada de importante, ¿verdad? Era un hombre del pueblo, los familiares no eran importantes socialmente, venía de una región que estaba desprestigiada como era Galilea, tan relacionada con los gentiles que los judíos de Jerusalén la veían mal, ¿verdad? Entonces, pues ¿era este el Mesías esperado o no? Sí, pastor. Sí, de hecho, ya los profetas habían hablado acerca de esa situación del Mesías. Miqueas, por ejemplo, habla acerca del lugar de nacimiento, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las naciones de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, ¿verdad? Y Isaías, por otro lado, también había profetizado, le veremos más inatractivo para que le deseemos. O sea, era algo desconcertante, ¿verdad? Para la mentalidad de los judíos, de la idea que tenían preconcebida del Mesías que esperaban. Sí. Entonces, nosotros nos damos cuenta de que hay muchos prejuicios con respecto a este hombre que está haciendo cosas tan increíbles, ¿verdad? Pero esos prejuicios de que pues es un donadie, ¿verdad? Eran muy fuertes, entonces no los dejaba convencerse. Y como para Juan es una cosa muy importante, él no duda y le manda preguntar, ¿verdad? ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sentía que era alguien que le podía dar una respuesta, ¿verdad? Continuamos con la lectura.
Nosotros vemos aquí cómo cuando Jesús recibe a aquellos enviados, aquellos mensajeros de Juan, empieza a actuar, y actúa de una manera muy amplia, no como lo había estado haciendo la de gente que se acercaba a él. Empezó a curar a muchos, a devolver la vista a muchos, el oído a muchos, a predicar a todos los que necesitaban conocimiento, ¿verdad? Atender a los pobres, que eran los que nadie se ocupaba de ellos, como decimos hasta en la actualidad, aquellos que no tienen voz. Jesús era la voz de ellos, ¿verdad? Entonces, y estaba el testimonio de que resucitaba muertos. Entonces, él le dice a los mensajeros, de alguna manera, poniendo las palabras del profeta Isaías, ¿verdad? De que aquel enviado de Dios haría todas esas cosas. Entonces dice, vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído, ¿verdad? De esa manera Juan iba a tener la seguridad que era el Mesías anunciado, ¿verdad? Es una manera de comprobarle a Juan sus dudas, ¿verdad? Acerca de lo que él consideraba y veía. Y termina diciendo, bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Quiere decir, el que no tome en cuenta todos estos prejuicios de que soy un donadie, que no vengo de familia importante, que mis amigos son gente que no tiene ningún atractivo social, que mis seguidores son de una región y de un trabajo despreciable porque venían de Galilea, todos excepto Judas, y eran pescadores, que para el judío la bendición era la tierra que fluye leche y miel, y el que se dedicaba a la tierra era el bendecido de Dios. Pero el mar, el agua, era, hagan de cuenta, como el mal, representaba el mal, el peligro, la muerte. Entonces los pescadores como profesión no eran bien vistos. Entonces eso es algo que con nosotros a través del tiempo no vemos. ¿Por qué? Porque para nosotros es un oficio como cualquier otro, pero no para el judío. Para el judío era algo que no era bueno, era meterse en terrenos desconocidos, como a nosotros nos puede parecer entrar en los terrenos de la muerte o del infierno, ¿verdad? Así era para ellos. Entonces todo lo que rodeaba a Jesús estaba lleno de prejuicios. Por eso Jesús dice que es bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. O sea, que no considera todas estas cosas negativas que se piensan de él, sino que lo acepta por lo que oye, por lo que ve, por lo que aprende, ¿verdad? Por Jesús mismo, no por la idea que se han formado de él. Muy bien, seguimos con el versículo 24. Si me permite, antes de seguir, hermana, me llama, es interesante cómo, como respuesta a la pregunta de los discípulos de Juan, Jesús empieza a hacer milagros, ¿verdad? Y luego les dice, ¿mande? En abundancia, ¿verdad? Y luego les dice, vayan y digan a Juan lo que han visto y oído. Cómo los milagros son la respuesta de Jesús a Juan, ¿verdad? Y a sus discípulos, pero al mismo tiempo Dios nos advierte también acerca de que tengamos cuidado con los milagros, porque dice que en los postreros tiempos, ¿verdad? Se levantarán muchos y harán milagros, ¿verdad? Señales y maravillas, pero serán falsos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debemos tener ese equilibrio entre por los milagros creer y por los milagros no creer? Si podemos verlo de esa manera, ¿verdad? O sea, necesitamos ahí, obviamente, necesitamos el auxilio del Espíritu Santo, el discernimiento del Espíritu y de la palabra. Sí. La importancia de tenerlo, porque así como los milagros pueden producir fe, sí, los milagros también pueden producir desvío a nuestra fe. Sí. Sí, eso es muy importante. Y fíjense que esa es la diferencia en el Evangelio de Juan. Juan trata los milagros no como milagros, sino como señales para creer.
señales, señales del poder de Jesús, de señales de que el Espíritu Santo estaba en él, con él y por él actuaba, ¿verdad? Entonces, eso es nada más para que la gente crea, no es para que la gente se luzca, sino para que la gente crea, ¿verdad? En el Señor. Entonces, ahí vemos, por eso Jesús dice luego que ¿por qué me buscáis, verdad? ¿Qué es lo que los mueve a buscarlo? ¿El interés? ¿O él como su persona, verdad? Él hace ese cuestionamiento en otra parte de la Escritura. Muy bien, seguimos con la lectura del 24. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que apenas se van los mensajeros de Juan y Jesús empieza a hablar acerca de Juan. Y de alguna manera no lo habló mientras los testigos estaban allí para no dar la idea, como vemos que había muchos prejuicios de que está adulando a Juan, ¿verdad?, como para favorecer la opinión de Juan, no. Hasta que no se van, entonces empieza a decir acerca de Juan. Y empieza diciendo, ¿verdad?, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Por qué al desierto? Porque Juan había habitado en el desierto todo el tiempo. Y los que buscaban a Juan, pues ¿dónde habitaba Juan? En el desierto. Juan no se quedaba en la sociedad y se iba al desierto a estar a solas con Dios. ¿Qué salisteis a ver? Una caña movida por el viento, como diciendo, alguien que es veleidoso, alguien que se deja mover como la veleta por el viento. No, Juan era muy firme y muy directo, ¿verdad? Eso es lo que está haciéndoles ver Jesús con estas consideraciones. ¿Mas qué salisteis a ver? Bueno, si no era una caña movida por el viento, entonces ¿qué salisteis a ver? ¿Qué querías ver en Juan? ¿Qué querían ustedes ver en Juan? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas, o sea, un hombre importante. Si no era a un rústico, entonces a un hombre importante saliste a buscar, a ver. Está cuestionándole los prejuicios, ¿se fijan? He aquí que los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. O sea, ustedes no van a encontrar a alguien que viene de Dios en el palacio de los reyes, donde lo que importa es el lujo y los deleites. No, ahí no van a encontrar a Juan. Además, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? ¿Buscaban un profeta ustedes cuando salieron a buscar a Juan? Y dice Jesús, sí, y os digo que más que profeta. Y este es de quien está escrito. ¿Por qué dice que más que profeta? Los profetas del Antiguo Testamento nosotros sabemos que fueron muy importantes y algunos excepcionalmente importantes, como Isaías y Jeremías, ¿verdad? Isaías pues es el que presenta la vida de Jesús como si la hubiera vivido, ¿verdad? Por eso se le llama el protoevangelio, o sea, el evangelio antes del evangelio. Y Jeremías es un tipo de Cristo tan parecido, tan sufrido, tan dedicado, volcado hacia el favor del pueblo y en contra de los reyes que maltrataban al pueblo, ¿verdad? Y él fue él mismo maltratado por los reyes. Pero sin embargo Jesús dice que Juan es más que profeta. Más que profeta, ¿por qué?
porque los profetas del Antiguo Testamento vieron a Jesús de lejos, como una visión que presentaba Dios para ellos y que la expresaran al pueblo. Pero en cambio Juan está viendo a Jesús de frente, está presentando su camino, está enseñando a seguir a Jesús, ¿verdad? Está mostrando el camino para seguir a Jesús. Por eso Juan es más que profeta, ¿verdad? Es más importante en el propósito de Dios que los profetas anteriores que solo vislumbraron al Mesías. Este profeta, después de 400 años de silencio de Dios, está presentando al Mesías. Esa es la gran diferencia. Por eso Juan es, en las palabras de Jesús, más que profeta. Y para que ellos tengan esa seguridad, les dice, Él es de quien está escrito: he aquí envió mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. O sea, la comprobación de que Jesús es el Mesías, porque está preparando el camino que por los profetas se anunció que sería preparado, y este es el que prepararía ese camino. De este es del que habló Isaías y Malaquías y todos los profetas, ¿verdad? Entonces se está dando un lugar muy especial a Juan, preeminente, como el anunciador del Mesías, ¿verdad? Entonces se está situándolo en un plano superior. Muy bien, seguimos con la lectura, versículo 28. Entonces, fíjense cómo dice Jesús, todavía sigue hablando de Juan de una manera muy especial. De entre los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan. Y él es nacido de mujer, Jesús. Pero Jesús sobrepasa el profetismo, esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces no hay nadie más grande que Juan entre los humanos, vamos a decir, los netamente humanos. Pero hace una aclaración, dice, pero en el reino de Dios, cualquiera, el más pequeño, es más grande que Juan. Y aquí está diciendo cómo en las regiones espirituales es diferente nivel que aquí en la tierra. Aquí en la tierra no hay nadie más grande que Juan, pero arriba es otra cosa. Y esto nos está preparando para lo que viene, que es la salvación. Porque ¿de dónde somos habitantes los que somos salvados? ¿De este reino? ¿De la tierra? Somos de aquel reino. Entonces, cualquiera que sea hijo de Dios, en ese momento es superior a Juan, porque todavía Juan es de la tierra. Eso es lo que está diciendo Jesús. Entonces, qué cosa tan importante, qué valor tan grande le está dando Jesús a ese propósito de Dios por el cual envió a Juan y a Jesús como Mesías, ¿verdad? Para su propósito de salvación. Entonces, por eso sigue diciendo aquí, ¿verdad? Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios. O sea, Dios tiene razón, Dios tiene propósitos muy buenos para nosotros. Y entonces, ¿qué hicieron? Se bautizaron con el bautismo de Juan. Y fíjense bien quiénes se bautizaron: el pueblo y los publicanos. Aquellos que dentro de la sociedad judía eran los más despreciados. El pueblo, por la ignorancia, no conocían al dedillo la ley del Señor, por eso eran malditos, ¿verdad? Sí, hermana. Además, la belleza de por qué Juan estaba en la tierra. Sí.
porque el Señor lo había predestinado, Sí. quería a Jesús, el Espíritu Santo, Sí. lo había predestinado desde antes. Sí. ¿Verdad? Ujú. Entonces, hay que nomás hacer la aclaración de que el Espíritu Santo viene de Dios, ¿verdad? Viene del cielo, sí. Pero en el bautizo Jesús lo recibe, ¿verdad? Sí, gracias, hermana. Entonces nosotros vemos aquí cómo aquellos que son más prejuiciados en la sociedad son los que sienten la necesidad de Dios, la necesidad de la salvación, y se acercan y cumplen con los designios de Dios de la salvación, de acercarse para entrar en ese camino de la salvación. Y sigue diciendo aquí el evangelista, dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Entonces, Dios no hace acepción de personas. Dios preparó la salvación para todos. Pero ellos, al desechar ese propósito de Dios de salvación, al no quererse bautizar por Juan, ¿qué era lo que había en ellos? Había mucha seguridad en ellos mismos de que eran santos y puros. Ellos no tenían de qué arrepentirse. Ellos no necesitaban el bautismo de Juan, que era para los malvados, para los perversos, para los condenados. Ellos no, ¿verdad? Como dice Jesús, el sano no necesita de médico. Ellos se sentían muy sanos espiritualmente. Entonces, acarrearon de alguna manera el desamor de Dios hacia ellos a causa de que no reconocieron los propósitos de Dios, propósitos de salvación para ellos. Como dice Jesús más tarde, allá en Juan 3, que la condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Estando la luz delante de ellos, ellos prefirieron las tinieblas, no aceptaron la luz, ¿verdad? Entonces son condenados por Dios, no, por sí mismos, ¿verdad? Porque amaron más las tinieblas que la luz. Aquí amaron más su propio concepto de lo que eran que lo que Dios preparaba para ellos, ¿verdad? Por eso dice, ¿verdad?, que desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Muy bien, seguimos con la lectura del versículo 31. Sí, Aarón. No sé cómo expresarlo, pero yo creo que esto es de los pasajes más tiernos que hay en la Escritura. O sea, y no sé cómo expresarlo, pero o sea, los momentos más difíciles de nosotros como cristianos, para algunos pues en su trabajo ministerial, donde nadie confía en ti y tú mismo no sabes ni de ti mismo porque estás en una depresión tan profunda, en una situación tan adversa que ya no crees. Yo creo que algunos de nosotros hemos pasado por ese momento donde dices, ya no creo, o estoy a un punto de ya no creer, porque la duda es terrible. Cuando uno piensa y ve la situación y la adversidad y dice uno, pues igual estuve engañado toda una vida. A veces sucede a los 40, a veces a los 50, a veces a los 60 años, y hay una crisis donde dice, ¿y todos estos años habrán valido la pena? ¿O será cierto, para empezar, si existe Dios? Y luego, si existe Dios, si Jesús es Hijo de Dios, y empiezan las dudas tan terribles. Y es sorprendente hasta dónde cayó Juan en ese último momento, pero veo una ternura tan grande de Dios, del compromiso de Dios, de sacarlo porque Jesús sabía que iba a morir, pero lo sacó hasta el último momento, y lo que es capaz de hacer nuestro Dios por nosotros, no solamente fue la defensa, sino los milagros en ese momento, y fortaleció a Juan hasta el último momento. Para mí es un pasaje de lo más tierno que hay, y me da mucha confianza que a pesar de mis debilidades, cuando estemos en el último minuto de nuestra recta en esta vida,
en el último trayecto, y a veces la fe puede flaquear, pero en este último momento Jesús te toma y te casi digo como que te empuja al cielo. O sea, ya veo como que no vas llegando y te agarra, te carga y te dice, pues tú vas para adentro. Así lo veo. O sea, es una ternura que a mí yo leo este pasaje y cuando lo leo, o sea, lloro. O sea, lloro al leerlo. O sea, la fidelidad de Dios es tan grande, y el amor de Dios por sus hijos tan maravilloso, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces digo, lo quise yo expresar como algo mío de mi corazón. Sí, miren, gracias, Aarón. Miren, nadie somos merecedores de la gracia de Dios, todos somos pecadores. Pero es precisamente de eso que habla Aarón, de la misericordia de Dios, lo que nos vuelve sensibles a buscarlo y que nos hace conscientes de que nuestra falta, de la falta que tenemos de Dios y que tenemos necesidad de Dios y que tenemos que acudir a Él. Y la forma de acudir a Él, de relacionarnos con Él, pues sabemos a través de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vemos la misericordia de Dios para con nosotros. Pero el que es altivo, el que es egoísta, el que está pagado de sí mismo, ese nunca reconoce, porque el corazón humilde es el que dice, ¿de veras que estoy mal? ¿De veras que estoy mal? ¿De veras que aunque yo me sentía muy bueno, como decía mi hija Brenda, era única mujer con 3 hijos varones traviesísimos, decía, viví toda mi vida engañada. Yo creía que era una niña muy buena, una niña muy buena, pues entre los bárbaros, ¿verdad? Era una niña muy buena, pues viví toda mi vida engañada, no hombre, era bien traviesa, ya viendo a sus hijas, ¿verdad? Dice, viví toda mi vida engañada, y así vivimos muchos cristianos, ¿verdad? Toda la vida engañados pensando que somos muy buenos, pero los que son soberbios, esos nunca reconocen. Ellos siempre se sienten por encima de los demás y que no necesitan nada. Y es lo que hicieron estas gentes. Se consideraron poca cosa a Juan, poca cosa la enseñanza que Juan estaba dando, la preparación, poca cosa las palabras de Jesús. Y dijeron, nosotros no necesitamos nada de esto, ¿verdad? Sí, Aarón, la lectura. ¿Sigues con la lectura? Sí, es en el versículo 28. No, es 31. Ah, perdón, sí, 31. Nosotros vemos aquí cómo Jesús va a ejemplificar la conducta de estos hombres que rechazan tanto el bautismo de Juan como las palabras de Jesús, ¿verdad? Y lo hace de una manera a su estilo muy práctica y muy fácil de entender. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? O sea, ¿a qué se parecen? ¿Cómo los podemos catalogar? Dice, semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flautas y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. O sea, ¿cómo son los muchachos en la plaza? ¿Cómo se comportan los jovencitos cuando se juntan en corrillos ahí? Vacilando, tomando todo a broma, jugando, no tomando nada en serio. Y unos se dicen a otros, les tocamos la flauta y no se alegraron, no bailaron. Y otros dicen, pues les lloramos y les endechamos y no lloraron, ¿verdad? O sea, que diciendo unos a otros, pues no toman en cuenta nada. Nosotros queremos hacer esto y no quieren, y nosotros, el otro grupo dice queremos hacer esto otro y no quieren.
Y dice Jesús, así son semejantes los hombres de esta generación, que nada toman en serio. ¿Y por qué? ¿Por qué lo dice? Que no toma nada en serio. Y entonces lo dice, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. O sea, era un hombre tan puro que no participaba de los deleites de la gente común, como es el pan. ¿Hay algo más delicioso que el pan recién hecho? Ay, apenas lo olemos y ya no los queremos comer, ¿verdad? Ni comía pan, ni bebía vino, que es la bebida mediterránea, ¿verdad? De mesa, sobre todo de una mesa cuidada, ¿verdad? No, o sea, ni un deleite se daba, porque comía langostas y miel silvestre. Ningún deleite se daba, así de, vamos a decir, de estricto era en su vida. Y entonces, ¿qué decían? ¿Le reconocían su pureza? No, en vez de ver aquella virtud de Juan, decían, tiene demonio, porque recordemos que siempre relacionaban el desierto con los demonios, ¿verdad? Era otra idea de la cultura judía, tiene demonio, ¿verdad? Y dice, y vino el Hijo del Hombre, que comía y bebía, ¿y qué dicen? O sea, si criticaban a Juan porque no comía, debían de haber alabado a Jesús que comía, ¿verdad? Era lo lógico. Pero ¿qué dicen? Es un glotón y bebedor, compañero de publicanos y de pecadores, ¿verdad? O sea, la crítica igual. Cuando tenemos enemigos no van a ver nada bueno, siempre van a ver lo malo. Y nosotros vemos aquí lo contradictorio así como los muchachos que a todo lo dan a juego, así ellos. Si Juan era puro, no valía la pena, tenía demonio. Si Jesús buscaba a la gente para hablar con ella, para compartir, para enseñarles, porque nosotros tenemos la del testimonio de la Escritura, que no nada más buscaba publicanos, buscaba fariseos, buscaba al que se acercaba con él para hablarle y para que enseñarle. Con todos convivía Jesús, con todos. Y sin embargo, como quiera lo critican. O sea, si comía, critican, y si no comía, critican. Como quiera, para ellos no valía, ¿verdad? Entonces, por eso dice Jesús que se parecen a los muchachos de la plaza, que todo echan a juego, a broma. Y qué serio es, porque lo que Dios está preparando para ellos, para su salvación, lo toman como algo baladí, como algo que no tiene importancia, como algo que hay que dejar de lado, ¿verdad? Ahí está el pecado grandísimo de aquella gente. Y termina diciendo este pasaje, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Qué quiere decir? Que aquel que es capaz de entender el propósito de Dios en la venida de Juan con el bautismo y la enseñanza de Jesús, ese es sabio, sabio. Y el resultado de esa sabiduría en esa vida va a dar testimonio de los buenos propósitos de Dios. Por eso dice que la sabiduría es justificada por todos sus hijos, porque el resultado de esa sabiduría en las gentes es lo que va a dar testimonio del propósito de Dios. Muy bien, seguimos con la lectura del versículo 36. Nosotros vemos aquí la comprobación de lo que yo les decía. Jesús no nada más se relacionaba con pecadores y con publicanos, con todo aquel que deseaba estar con él iba. Y aquí vemos a un fariseo, ¿verdad?, que le rogó a Jesús que comiese con él. O sea, insistía con él, ven a mi casa a comer conmigo.
El invitar a comer quiere decir quiero platicar contigo, porque nosotros sabemos que la mesa es el mejor lugar para tratar cosas importantes. ¿Por qué la familia tiende a reunirse a comer, que toda la familia esté junta? Porque ahí se platica y se convive de manera más profunda, ¿verdad? Entonces, eso era lo que buscaba el fariseo, platicar con Jesús. Y entonces lo invita y dice que habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y vemos que entró como cualquiera, se sentó y para que empezara la comida. Y entonces, cuando él se sienta, cuando él entra en la casa, una mujer de la ciudad que era pecadora, y fíjense que aquí entra mucho de los prejuicios normales en la gente. ¿Qué pensamos cuando leemos que era una mujer pecadora? Pues lo primero que pensamos es que era una prostituta, ¿verdad? Pero aquí no dice que era una prostituta, nomás dice que era una pecadora, ¿verdad? Y había muchas mujeres pecadoras que se habían acercado con Jesús y las había librado, salvado o perdonado sus pecados, y a otros les había sacado demonios que eran la causa de sus pecados. Aquí nomás dice que era pecadora, pero siempre pensamos que era prostituta. Ahí es donde los prejuicios actúan. Al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Esta mujer quería honrar a Jesús. Posiblemente en los cursos de las enseñanzas de Jesús, de las sanidades de Jesús, aquella mujer había sido salvada, había sido perdonada, y ella se sentía muy agradecida con Jesús. Y como Jesús, recordemos que en las multitudes sanaba, curaba, limpiaba a la gente de sus pecados, pues puede ser que su actuación haya sido pues muy ligera, y ella no sabía cómo agradecer a Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando ella sabe que está en casa del fariseo, va, pero no vas nada más a agradecerle, a decirle, a estar cerca de él, sino va a servirle. ¿Y cómo le sirve? Llevando un frasco de perfume, un frasco de alabastro con perfume. Y les voy a decir lo que significaba el frasco de alabastro. Todas las mujeres en Israel, sobre todo cuando tenían algunas posibilidades sociales y aún teniendo casi ni una, procuraban su frasco de alabastro con perfume, porque era parte del ajuar de novia. Y toda mujer que aspiraba a tener una boda digna tenía ese frasco con perfume, porque ese frasco con perfume iba a ser usado cuando ella se casara y para aromatizar toda su ropa, todo su ajuar. Entonces era muy importante, y sacrificar ese frasco de perfume era algo tremendo, porque se quedaban sin lo indispensable para su boda, ¿verdad? Entonces ahí está la grandeza, que nosotros no alcanzamos a ver, porque para nosotros conseguir un frasco de perfume es cosa fácil, ¿verdad? Dentro de ciertas posibilidades, y la gente de pocos recursos pues escoge un perfumito barato, ¿verdad? Pero al fin y al cabo accesible a sus recursos, pero no tiene la importancia que tenía en aquella época. Pues sí, esta mujer va con el frasco de perfume que ella debe guardar para servir a Jesús. Seguimos. No, ahorita espérenme tantito. Dice que estando detrás de él, fíjense que se sentía tan humilde, tan poca cosa delante de Jesús, que no se pone enfrente de él. Pensemos en la forma en que comía la gente. Recuerden que no tenían mesas. Nosotros representamos siempre una mesa para comer, pero en esa época los orientales no tenían mesas. Se ponía la comida en medio, se sentaban en el suelo, generalmente tenían alguna parte en donde reclinarse, ponían cojines, los ricos todo alrededor, y ahí se reclinaban en los cojines y ahí comían sentados, prácticamente en el suelo, ¿verdad? Entonces recogían sus pies, ¿verdad? Cómo se sienta uno así de ladito, ¿verdad? En el cojín, y los pies quedan por un lado, un poco atrás de uno. Bueno, atrás de él estaba la mujer,
buscando los pies de Jesús. Y dice que se sentó detrás de él, a sus pies, llorando. Entonces comenzó a regar con lágrimas sus pies. No había agua, pero con sus lágrimas lloraba tanto, que regaba, mojaba sus pies y los empezó a lavar con sus lágrimas. Y dice, y los enjugaba con sus cabellos, o sea, se los secaba con su pelo, ¿verdad? Si algo hay que una mujer quiere siempre presumir son sus cabellos. Y en aquella época que el pelo siempre se conservaba largo, pues lo más bonito, lo más limpio, lo más brillante posible, porque es de alguna manera la belleza de la mujer, ¿verdad? Por fea que sea una mujer, con un cabello bonito le realza, ¿verdad? Es la corona de la cara. Entonces ella usó su pelo, que cuida tanto la mujer, para secar los pies de Jesús. Y pensemos en una persona que camina mucho, que todo lo hace a pie, y cuando llega a un lugar lleva los pies con polvo. Entonces ella lavó los pies de Jesús con sus lágrimas y quitó lo que pudiera recoger aquellas lágrimas de suciedad con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. O sea que su devoción la demostró sirviéndole y besando sus pies. Entonces, aquí nosotros vemos la entrega, la devoción y el servicio que aquella mujer quería prestar a Jesús. Vemos la humildad de esta mujer. Versículo 39. Fíjense, dice que cuando el fariseo vio lo que estaba sucediendo, lo que la mujer estaba haciéndole a Jesús, pensó para sí mismo, y en la misma palabra hay un cierto desprecio, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Él era un fariseo y los fariseos se sienten muy puros. Ellos son los que enseñan la palabra de Dios. Entonces ellos cumplen la ley todo lo más que está dentro de sus posibilidades. Entonces cualquier pecador es feo, fuchi, no se acercan a los pecadores, ¿verdad? Entonces piensa mal de Jesús y piensa mal de la mujer. Y esta pecadora que le toca, ¿cómo permite? Él, si fuera profeta, tendría el conocimiento de quién es esta mujer. Y si fuera profeta, tendría tal santidad que no permitiría que lo tocara. O sea, está pensando muy mal de Jesús, que ni es profeta, ni es santo. Y está pensando mal de la mujer, que la ve como la ve el pueblo, como por la clase de vida que ha llevado, ¿verdad? Y no ve la transformación que Jesús ha hecho en ella. Porque desde el momento en que aquella mujer buscó agradecer algo a Jesús, es que había recibido algo de Jesús, había recibido su perdón, ¿verdad? Pero no es capaz de entender lo que ve, ¿verdad? Entonces Jesús le dice, oye Simón, Jesús se da cuenta de los pensamientos de Simón. Oye, Simón, tengo algo que decirte. Y muy solícito, Simón le dice, sí, maestro. Y ven, entre su pensamiento y sus palabras hay una diferencia. Pensó de él, pero al dirigirse a él, sí, maestro, lo reconoce como alguien que sabe y que enseña y trata de adularlo, ¿verdad? ¿verdad? Y no tiene ni idea de lo que Jesús le va a decir, ¿verdad? Que está leyendo su mente.
Di, maestro. Entonces Jesús le dijo, un acreedor tenía 2 deudores. Y aquí está comparando a los deudores, a Simón y a la mujer que vino de la ciudad. Tenía 2 deudores, uno le debía mucho, 500 denarios, y el otro le debía poco, 50. O sea, el fariseo muy puro él, tenía pocos pecados, debía 50. Y la mujer debía mucho porque era más pecadora, debía 500 denarios. Y ninguno de los 2 tenía con qué pagar al acreedor. Jesús le está diciendo, no tienes con qué pagar tu pecado delante de Dios. Dice, y entonces como no tenían con qué pagar, los perdonó a los 2, ¿verdad? Y aquí nos muestra otra enseñanza, que a veces Dios predispone o dispone que la gente tenga dificultades para pagar. Y que cuando la gente tiene dificultades para pagar, no porque no quiera pagar, sino porque no puede. Por ejemplo, cuando la gente se queda sin trabajo y contrajo un compromiso, nosotros sabemos cómo son los bancos para cobrársela, ¿verdad? Que a mí qué me importa que no tengas trabajo, tú aquí debes y aquí pagas, y si no pagas pierdes tu bien. Pues el Señor nos está enseñando que cuando no hay posibilidades de pagar, tengamos misericordia. Eso también nos lo está enseñando. Y dice, no tenían con qué pagar y los perdonó a ambos. Y le hace la pregunta clave. De estos 2 deudores, ¿quién crees que amará más a su acreedor? Y entonces el fariseo contesta, pues yo pienso que al que le perdonó más, lo va a amar más, ¿verdad? Y Jesús le dice, rectamente has juzgado, ¿verdad? Así es, el que más se le perdona, más ama. Y entonces de esa manera Jesús le está diciendo el porqué del comportamiento de la mujer. Y luego le va a poner la evidencia del amor de uno y del amor de otro. Vamos a seguir con la lectura, vamos a seguir con el versículo 44. Jesús lo enfrenta hacia su propio comportamiento. En la cultura judía es de buenas costumbres dar un buen recibimiento a los huéspedes. Y lo primero que se hacía con el huésped cuando lo invitabas a tu casa era ofrecerle agua para lavarse los pies. Por eso Jesús en la cena le lava los pies a los discípulos, ¿se acuerdan? Bueno, esto era lo primero que el anfitrión hacía con sus invitados. Jesús está lavándoles los pies a sus invitados. Ahí hay una muestra del interés por su gente. Y es lo que el fariseo debía haber hecho con Jesús cuando lo invitó a su casa. Vine a tu casa y no me ofreciste agua para lavarme los pies. No lo hacía el que invitaba, lo hacía un sirviente. Pero el fariseo se sentía muy superior a Jesús. Por eso no tiene ninguna atención con Jesús. Sí quería convivir con él, pero no le daba importancia. ¿Verdad? Por eso no le ofrece agua. Dice, vine a tu casa y no me ofreciste agua para lavar mis pies. Mas está regado con sus lágrimas mis pies, o sea, con un agua mucho más fina y más difícil de conseguir. Esta se ha pulido
en hacer la limpieza de mis pies, me ha dado la bienvenida que tú no me diste. Dice, y tú entré en tu casa y no me diste beso. Era otra de las actitudes de bienvenida, besar a la gente. No lo hacemos nosotros cuando llega alguien, cuando lo vemos, ¿cómo estás? ¿Verdad? Así como el saludo de mano es el beso, es la bienvenida. Eso es decirle a la persona, eres especial para mí. Pero esta mujer no ha dejado de besar mis pies, que podemos decir que es lo más bajo en una persona. No ha dejado de besar mis pies. Y no me diste beso, mas esta, desde que entró, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido mis pies con perfume. Entonces, ¿qué tratamiento me ha dado esta mujer tan diferente del que tú me diste? Tú ni una pizca de atención tuviste conmigo, ni una pizca. Pero esta mujer ha tenido todas las atenciones que un invitado debe recibir de su anfitrión. Entonces, ¿quieres tú que yo desprecie el servicio, el donativo de esta mujer por el tuyo, que no hubo? Es lo que está diciendo Jesús. Tú no me diste nada, tú no me diste bienvenida, y esta mujer me está dando una bienvenida especialísima. Entonces le dice Jesús, ¿verdad? Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pero el que ama poco, porque se le perdonó poco. O sea, tú tenías poco que perdonarte, no me amas mucho. Me amas un poquito nomás, te reconoce para invitarme a comer, pero no para atenderme, no para darme bienvenida. Pero esta mujer que se le perdonaron muchos pecados me ama mucho y lo está demostrando. Entonces, ¿cómo enfrenta Jesús la posición del fariseo con la posición de la mujer? Y cómo lo hace ver sus prejuicios. Pensaste mal de ella, pensando que era una pecadora cuando es una mujer purificada, que tiene todos sus muchos pecados perdonados, por eso es tan amorosa, ¿verdad? Y pensaste mal de mí, que ni era profeta, ni sabía quién me tocaba, ¿verdad? Y que no tenía santidad en mí, puesto que me dejaba tocar por una pecadora. Entonces, ¿cómo Jesús nos hace poner atención en la forma como juzgamos a los demás, cómo vemos a los demás? Por eso dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Jesús hizo un juicio sobre el fariseo por su comportamiento y porque él juzgó a la mujer y a él primero. Entonces no juzgues para que no seas juzgado, ¿verdad? Los ojos, los sentidos nos engañan, porque lo que vemos no es la realidad, es lo que nos parece. No podemos ver detrás de las personas. A veces conocemos a alguien y la vemos tan altiva y tan arisca, tan seria, que pensamos es muy orgullosa. Y luego cuando la empezamos a tratar vemos que no, que es lo contrario, que es una persona bastante accesible. Pero dicen que la primera impresión cuenta mucho. ¿Por qué? Porque ya encasillamos a la persona en una categoría y luego es difícil salir de ese encasillamiento. Por eso tener cuidado, no formarnos ideas a la primera vista, y sobre todo, esto es algo que yo les pongo mucha atención, no juzguemos a nadie a través de terceras personas, nunca, porque la impresión que una persona tenga de alguien puede deberse a circunstancias que no nos constan, nosotros no sabemos, siempre por nosotros mismos vamos a ver. Y no nada más por lo que veo o por lo que oigo, sino por el trato. Hay que conocer a la gente. No se puede llegar a Jesús si no se conoce a Jesús. Y eso es lo que tenemos que aprender con respecto a Dios, con respecto a Jesús y con respecto a nuestro prójimo. Muy bien, seguimos adelante
con la lectura. Termina este pasaje diciendo, pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Había estado llorando tanto ahí delante. Dice, vete tranquila, vete feliz, vete en paz. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Es hora? Bueno, entonces dejamos pendiente para la próxima clase este capítulo 8. Él le faltó al escritor ver el desenlace de Simón. O sea, viene el desenlace con la mujer, pero como que a veces uno se queda así como que no está cerrado el círculo de cuál fue la reacción de Simón y de los convidados. Debe de haberse quedado bastante corrido. Era claro. Bastante avergonzado. Muy claro lo que ¿verdad? Porque Jesús le planteó la situación. No me diste importancia a mí, era un cualquiera que invitabas a tu mesa. No merecía de ti ninguna atención, ninguna. Así que ese es tu papel, ¿verdad? Pero fíjense, la misericordia y el tacto de Jesús no se lo hace obvio, se lo deja que Él lo entienda por sí mismo. No me diste, no me hiciste, no esto, no lo otro. No le dice, fuiste un mal anfitrión, no. Nada más le hace ver las carencias. Es algo similar al trato que le damos a Jesús cuando vamos a decir, por poner un ejemplo, cuando estamos en el culto, ¿verdad? Que es tanta atención le estamos poniendo a Jesús, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo estamos adorando? ¿Con qué corazón? ¿Con qué espíritu estamos adorándole? ¿Con qué gratitud, verdad? O si nos la pasamos ahí con el celular, ahí chateando mientras están las alabanzas o mientras está la predicación, o nos la pasamos criticando, ¿verdad? Viendo a ver quién llegó y a ver cómo llegó y a qué horas llegó y todo eso, ¿verdad? Digo, también es algo similar a lo que está haciendo Es la Simón. atención que le prestamos a Jesús. Sí, muy bien. Muchas gracias, hermanos. Vamos a cerrar nuestro estudio